Bueno, ¿Qué les parece si ya estamos a los seis a minutos la de desconferencia. la desconferencia? A ver, yo ni siquiera voy a silenciar micrófono porque se supone que aquí vamos a hablar todos. Yo creo que la idea de hacer una desconferencia, les cuento, fue un material que me mandó Edmundo Pérez que me pareció muy interesante de que esto estaba sucediendo en muchas empresas grandes, cuando la gente le daba pereza ir a reuniones porque se aburrían con los temas y eran agendas que estaban desconectadas. Y entonces muchas empresas están haciendo esto de desconferencia, que es no tener un tema fijo, pero concordar en el grupo antes de empezar la reunión qué es lo que realmente nos preocupa a nivel de empresa o a nivel de organización. Y entonces decidimos ensayar esto y afortunadamente somos 12 o 13 en este momento. Entonces, mi propuesta es que, digamos, eh, escojamos primero los temas. eh, yo los voy escribiendo aquí en una pizarra al que voy a poner delante de todos y después entonces decimos, llegamos a un consenso sobre el tema y sobre eso hablamos hoy. ¿Les parece? Ent- sí. Julio Hidalgo, libera el micrófono. ¿Qué tema? ¿Qué propones? Mi tema sería la fe y la ciencia, no solamente en el catolicismo, sino en La muchas fe y la... ¿Quién manifestaciones ma- La fe, religiosas. la fe y la ciencia. Perfecto. Rigoberto, ¿cuál sería tu tema? El tema mío que les propongo es la democracia. Es decir, yo después lo explico por qué, pero el tema, ¿por qué la democracia está Listo, cambiando tanto a nivel mundial? listo. Hernando, ¿cuál sería tu tema? El significado de la Semana Santa, no solo para uno como persona, sino lo que significa en el mundo. Ok, como persona y mundo. Jorge Luis, ¿qué tema? Mi tema es ¿por qué están desapareciendo los derechos humanos? ¿Por qué desaparecen derechos humanos? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Eh, ¿Alguien para proponer? Reinaldo, Silvio, Silvio, Guerra de Estados Unidos, Israel, Irán, Estados Unidos China y, y Rusia al mismo tiempo. y Rusia. ¿Otro tema, Oscar? No te Alberto vemos, Betancourt. no te vemos, Oscar. Alberto, a ver, ¿qué tema No, ya propones? estoy aquí. Ah, bueno, Propongo perfecto. este tema interesante para nuestra edad. eh, Sí, Prevención de los achaques seniles. prevención de achaques seniles. Oscar, ¿qué tema propones? Quiero profundizar en lo que dijo Rigoberto en un tema de este filósofo que acaba de morir, Habermas, de Ok, que no puede existir en una democracia el centro. Lo ok. normal es la polarización, que es un Democracia y tema centro. importante por analizar. No hay Ok, centro, no se puede. ok. Yo tengo un tema para proponer y es que me impactó ayer en la reunión con los Gonzagas. Hablamos del el acoso laboral y sexual después de que echaron a Jorge Ah, Enrique Vargas de, del canal Caracol. Eh, el acoso laboral y sexual, ¿no? Faltan Ok, Reinaldo y William. lo que quieran, los que si no tienen tema, pues no importa. ¿Listo? pero ahí Lanzamos está 5 minutos. Reinaldo, ahí está Reinaldo y William faltan. Reinaldo William. Ah, perdón, sí. William, Sí, a mí me preocupa mucho la situación derivada del conflicto Estados Unidos, Irán, Israel Estados Unidos, Irán, y sus Is- consecuencias para el mundo, no solo a nivel de combustibles,
sino de fertilizantes y alimentos. Ok. ¿Algún otro tema? ¿Alguien quiere proponerlo? Reinaldo, Reinaldo. En la línea de William y de, creo que, ¿quién fue el otro que propuso lo del tema de China? Silvio, Y Silvio, Silvio. Silvio, pero más por el lado puramente personal, cómo mantenerse uno bien informado de lo que está pasando sin dejar que eso lo afecte emocionalmente a uno en la vida personal diaria, pero sí poder procesar todo lo que está pasando de una forma inteligente sin angustiarse. Ok, entonces, después de esta primera ronda, lo que se me ocurre que podemos hacer es, ya oímos todos los temas, hagamos una votación por los temas que hicimos, no necesariamente el nuestro, sino alguno que nos llamó más la atención para tratar de ver si podemos tener unos finalistas. Eh, ¿Se escuchan? Yo tengo aquí los temas, más o menos, y le voy a poner un palito a cada uno y tratamos de llegar a un consenso. A ver, ¿Un solo voto? sí, sí. No, no vemos la lista. Ah, es que no la, no la puedo proyectar. La fe y la ciencia, la democracia, el significado de la Semana Santa, eh, ¿por qué desaparecen los derechos humanos? Estados Unidos, China y Rusia, la prevención de los achaques seniles, democracia, centro, polarización, acoso laboral y sexual, la guerra de Estados Unidos, Irán e Israel y China, la última, sí, China. A ver, con todo, Mira, cómo procesar lo que está ocurriendo allá en forma individual sin sí, angustiarse uno, pero estar al tanto. a ver, Darío, ¿por qué sí, no lees un tema y votamos cada tema? Y el que obtenga más votos. El primer tema sí. fue, no me acuerdo cuál fue. El primer tema Fe. fue la fe y la ciencia. ¿Hay Entonces, que algún levantemos voto? la mano los que queramos. Pero tiene que poner la mano física para poderlo ver, Sí, porque correcto. Sí. la fe y la ciencia, votos. Seguimos. La democracia, uno. Dos. Dos. Eh, el significado de la Semana Santa, uno. Uno. Dos. Eh, Dos. dos. Julio también. ¿Por qué se desaparecen los derechos humanos? Uno, dos. Eh, Tres Tres. con tres. el de- tres. El de Estados Unidos, China, Rusia, que está propuesto dos veces. No, tres veces está Tres propuesto. veces. Tres veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eh, la prevención de los achaques seniles. Uno, dos, tres. Está interesante. Democracia, centro, polarización. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Opa. Eh, acoso laboral y sexual. Gente tan miedosa, oiga. Es uno. Estados Unidos, Irán, Israel. Uno, dos, tres. Ese es el que tenía. ¿Cómo mantenerse para procesar el tema de China? Uno, bueno, yo creo que aquí hay una mayoría del tema de Estados Unidos, China y Rusia. Parece, parece ser el mayoritario, ¿no es cierto? Ujú. Ajá. Entonces hablemos de eso. Estados Unidos, China y Rusia. Y mi sugerencia es que entonces es la geopolítica mundial, digámoslo así, y cómo la vemos y tal, y oigámonos, ¿no es cierto? Entonces el que quiera comenzar, eh, hagamos intervenciones, ojalá lo más breves posibles, pero sin tener que tener un límite de tiempo y tal, y oigámonos. Una sugerencia que Sí, el que
el que aporta ese tema, Sí, que exponga bien el tema para que tener una idea y una base para la discusión. de los que propusieron ese tema, ¿quién quiere hablar? Pues yo sugiero que Silvio, que fue el que primero lo propuso, que él arranque y después si el otro no quiere, yo entro. Listo, Silvio, Bueno, cuéntanos. yo estoy siguiendo un poco la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán, y veo varias cosas. En primer lugar, como todo lo de las guerras, completamente irracional. Las guerras no tienen sentido. En segundo lugar, eh, nos informan de lo que menos es importante en la guerra. La velocidad de los misiles, el número de drones, los cambios en la estrategia militar, pero lo que es los amputados, los huérfanos, las hambres que vienen con ello, el desempleo, que son realmente las consecuencias de la guerra, eso no aparece, eso no está en el mundo de las noticias. Por otro lado, hay una gran desinformación. Es decir, la guerra no es solamente militar, sino informativa y completamente eh, engañosa de parte y parte. El último punto que veo yo es que esto es una guerra mundial. Aquí no es entre China, perdón, entre Estados Unidos e Israel contra Irán, sino que hay muchos actores militarmente involucrados. Tenemos ahí Rusia está completamente involucrado, China está a punto de involucrarse, eh, y con los efectos que tiene la guerra a nivel mundial, pues cualquier descuido, cualquier malinterpretación, esto se puede escalar feamente. Entonces me parece que es un tema bastante complejo y bastante complicado. Ok. ¿Alguien más quiere opinar? William. Sí, me llamó la atención el titular de un artículo que dejé pendiente de leer y que decía que en la pelea entre dos grandes potencias, la que gana es la tercera. Entonces, en esta pelea, donde están por un lado Estados Unidos e Israel, por otro lado Irán como potencia apoyada en Rusia de alguna manera, la potencia que está ganando esta guerra es China, que tiene la estrategia de no intervenir, pero aprovechar que sus rivales se están acabando de una u otra manera y perdiendo resonancia a nivel mundial. China se está favoreciendo del conflicto actual, tanto del de Ucrania como del de Irán. Ok. Yo los he silenciado a los otros para evitar ruidos de fondo. Entonces, el que quiera hablar, simplemente levante la mano y libera el micrófono. Reinaldo. La mía propuesta es la siguiente. Todo lo que están ustedes diciendo es supremamente interesante, pero me parece que es importante que nosotros reflexionemos individualmente de cómo eso nos está afectando. Porque no importa lo que siga pasando, el impacto a nivel mundial es obvio. Ya aquí en Estados Unidos se disparó la gasolina de un día para otro. Uno no puede decir, eso yo no puedo hacer nada de lo que está pasando y no importa lo que yo diga y comente, ¿quién soy yo como actor en un conflicto de esa magnitud? Lo que sí soy es que como todos en el mundo estamos siendo afectados. Cerrar los ojos a que esa realidad existe por allá y no me afecta a mí es una ilusión. Me afecta todos los días. Porque o oigo la noticia, porque la noticia me llega por un lado o me llega por el otro lado. Entonces, el impacto a nivel individual
es real. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos nosotros estar al tanto de lo que está ocurriendo para no estar ajeno totalmente idealizando una situación en la que yo no tengo nada que decir ni nada puedo hacer al hecho real de que me está afectando diariamente? Aquí en Estados Unidos, yo no sé si ya en los países donde tú estás, ah, Guatemala, España o Colombia, aquí va uno al supermercado y en 2 semanas lo que se compraba por $100, nosotros estamos pagando 200, literalmente. Entonces es algo que no puedo decir, no me afecta, no, sí me afecta. Pero entonces, ¿cómo procesar eso? Y ahí quiero yo oír la opinión de todos. ¿Cómo logramos nosotros manejar esa situación en donde me está siendo afectado diariamente? No puedo estar ajeno porque es una realidad que está pasando en el mundo y sin embargo hay que mantener un mínimo de equilibrio individual, personal y con la familia. Oigo opiniones que me gustaría escuchar mucho. Rigoberto, Ustedes dirán que les estoy jugando sucio porque detrás de todo lo que hemos hablado, hay una cosa que juega, por lo menos en este hemisferio, y es la democracia. Es decir, cómo estamos los ciudadanos eligiendo los líderes que tenemos, que entre comillas son los que están manejando la guerra. El señor Trump fue elegido democráticamente, entre comillas. El señor Putin, a pesar de todas las triquiñuelas que ha hecho, pues fue elegido, así sea con el 90%, etcétera. Eh, lo segundo es, uno no entendería que una empresa y más un país tome una decisión de hacer la guerra sin que haya un consejo razonable que le diga, oiga, venga para acá, me reúno con la junta directiva y le digo, ¿ustedes qué opinan de sacar este producto? No, el señor Trump decidió hacer la guerra, llevó a un país y al mundo, a donde estamos. Entonces dice uno, oiga, se perdió el sentido común. ¿Qué está pasando? Es mi pregunta. que excelente, excelente. Yo quiero decir dos palabritas de lo que acabas de decir, Rigoberto, y mi percepción del tema. Y Silvio escribió un artículo que no ha salido en el blog, pero que me impactó muchísimo sobre lo que hablaba Silvio de muchas pérdidas humanas y nadie se fija en eso. Y ahí los grandes ganadores son el petróleo y los militares, ¿no? La industria de petróleo y la industria militar ganando dinero como locos a causa de todos los demás, ¿no? Porque se sube el precio del petróleo y las armas pues se siguen haciendo porque si no, ¿cómo siguen bombardeando, ¿no es cierto? Para mí el tema es que es un tema económico brutal. Eh, y como por ser económico, con todo el respeto a la democracia, las democracias se mueven económicamente y el que gana es el que tiene el poder económico que lo manipula y lo usa y la ilusión de que todos votamos y hacemos el gobierno de todos es completamente manipulado con dinero. Y, y, y ser político, en mi opinión, es invertir para que le devuelvan una plata por la campaña, lo que sea, y después devolver los favores de quienes le dieron las donaciones para su campaña, y eso aquí y en Pekín. Y digo yo en Pekín figurativamente, pero es el juego de la democracia, lamentablemente, en mi percepción. Entonces lo que pasa ahí es que hay un lobby, en mi opinión, judío brutal, gigantesco, con muchísimo dinero que se siente amenazado por otro lobby petrolero brutal, que es Irán, que dice que quiere acabar con la existencia de Israel. E Israel dice, ¿cómo así? ¿Me van a acabar? Pues yo acabo con ellos. Y tiene de aliado al capital americano que dice, ayúdenme porque vamos a acabar con estos. Y además tienen armas de destrucción masiva y toda esta cosa que al final después resulta que no. Pero el tema es dinero.
y un día la bolsa sube brutalmente porque cayó el petróleo, al otro día sube el petróleo y cae la bolsa. Eh, Esa es mi perspectiva. Estamos en un juego de capital de los poderosos en el cual nosotros somos las víctimas, Reinaldo. Lamentablemente siento que es la realidad. Y los países sufren y escasez y inflación y todo lo que tú quieras, pero, y claro, quieren llegar a un final porque si no la economía se va al suelo y los capitales de los grandes poderosos se disminuyen con la bolsa, ¿no? Porque si la bolsa se va por el suelo, son los ricos los que pierden, es mi opinión. Oscar, Gracias. Yo sé que las guerras siempre han sido motivadas por temas económicos, especialmente en los siglos XVIII, XIX y XX. Eso no me cabe la duda. Pero aquí sí me parece importante hablar que esta es un choque de civilizaciones. La civilización occidental, monoteísta, y la islámica, que también es occidental, porque nace en Arabia, pues Medio Oriente es occidente. Eh, o sea, aquí no hay una gran diferencia desde las guerras que hubo en la época de los turcos, Suleimán el Magnífico y la toma de Constantinopla por los turcos en la época de Mehmet, y todas las guerras que hubo entre Carlos V y Suleimán, que siempre fueron presentadas como una guerra de civilizaciones. Y me parece que si bien hay un argumento económico, obviamente hay un argumento que los árabes y los países en este momento sunitas están tomando partido de la civilización occidental porque encuentran que están de acuerdo con Israel a pesar de que tengan una mente distinta y con los norteamericanos que tienen las armas. Y es bastante preocupante ver que por primera vez en aproximadamente 200 o 300 años desde que decayó el poderío turco, ahora tenemos un gran poderío militar y cohesionado. 90 millones de habitantes manejados por una teocracia y que tienen un motor religioso, se hacen sacrificar, como Sansón y los filisteos. Muere Sansón, pero también mueren los filisteos. Y por eso esta guerra no la van a ganar los gringos ni los israelitas. La ganan militarmente, pero tienen todo el poderío económico para cerrar el estrecho de Hormuz. Entonces yo veo un poco preocupante, y pues ustedes los que han estudiado más aquí, Hernando Bernal y demás historiadores de acá, de que mientras Occidente con 4.000 millones de monoteístas, cristianos 2.400 millones, 1.800 millones de musulmanes, los judíos no llegan a 50 millones, pero nuestra civilización es judeocristiana. Aquí no cuenta quién es judío o cristiano, ortodoxo o católico, sino, fíjese que es una guerra entre los hijos de Abraham, es decir, Ismael y los ismaelitas, que son los musulmanes, si lo podemos llamar así, árabes y demás, versus todo el desarrollo occidental judeocristiano de los últimos 2000 años. Yo quisiera ver eso enclavado en todo ese esquema, porque obviamente hay una razón económica, yo no la dudo, siempre ha sido económica. Los mongoles invadieron China por razones económicas, pero si uno mira la civilización asiática, y aquí seguramente Silvio, que las ha estudiado mejor, no lo puede decir, el hinduismo como religión y el budismo, incluso en China, la filosofía taoísta de Confucio son filosofías de la paz, de la convivencia, de no hacerle daño a nadie ni a ningún animal. Y esa no es la filosofía ni cristiana ni islámica. En la esencia del islámica está la yihad, atacar. Y en la esencia del cristianismo, pues estaba acabar con el que no estaba de acuerdo con la religión cristiana. Entonces, ujú, si ese contexto lo miramos, no vamos a tener paz pronto con los señores iraníes. Es una versión que yo veo un poco distinta a la que siempre hemos visto de la guerra entre Israel y los países árabes, porque aquí no es entre Israel y países árabes, es entre el sunismo y el y- chiismo. Y ujú. alrededor del sunismo
la parte occidental judeocristiana está apoyando a los sunitas. Qué increíble, buenísimo, Oscar. Estupendo aporte. Silvio, no Con te respecto oímos. al artículo que mencionaba Darío, hay unas matemáticas muy sencillas de hacer. El mundo produce 100 millones de barriles diarios. Aumentar el precio del barril en $30 implica que las petroleras reciben diariamente 3.000 millones de dólares más diariamente. Esos números son aterradores. Recuerdo en la campaña presidencial de Trump que reunió a los petroleros y les pidió una suma que nadie le había pedido a ningún grupo. Le dijo, denme 1.000 millones de dólares para la campaña que yo los retribuyo cuando esté en la presidencia. En esas palabras se los dijo. Cuando uno ve una situación de estas en que las petroleras se, se enriquecen, porque el costo del producto, la extracción del producto no aumenta con la guerra, la calidad del producto no se mejora con la guerra. Los que calculan dicen que cerca del 80% del incremento del precio del petróleo va a utilidades netas. Entonces estamos hablando aquí de 2.400 millones de dólares diarios, cuando el precio sube $30. Obviamente, en el artículo que yo estoy interactuando con el chat, dice, definitivamente no ha habido una reunión con los petroleros para decir, la guerra, declaremos la guerra, pero los petroleros sí tienen acceso al que toma las decisiones y realmente el que toma las decisiones está en deuda con los petroleros. El Ujú. otro beneficiario de las guerras son los productores de armas. Primero, porque las armas existentes hay que usarlas. No pueden estar en, eh, en depósito porque pasan de moda. Y segundo, porque necesitan seguir produciendo más armas y producir armas cada vez más sofisticadas. De modo pues que estos dos eh, grupos de personas, porque a la mera mera son personas las que controlan tanto el petróleo como el Las negocio de las armas. armas, pues están interesados en que se haga la guerra, que se hagan las guerras, porque nosotros estamos hablando ahora de la guerra de Irán, pero en el mundo en este momento hay muchas guerras y las guerras son constantes, constantes. Lo que pasa es que no aparecen en los periódicos. El otro punto que mencionaban allí es realmente el de la democracia. Uno se pone a ver cómo es posible que una persona pueda tomar una decisión de esas sin el apoyo del legislativo, que es el que te da el dinero. Pero hay maneras de disfrazar la cosa y el ejecutivo en este momento en Estados Unidos, pues tristemente no actúa. No sé por qué, pero definitivamente me parece que es una situación anómala con respecto a la democracia el que el poder legislativo no esté controlando el, eh, las, el dinero que gasta el ejecutivo. Entonces, es una aberración realmente de la democracia, pero hasta ahí vamos llegando. Gracias, Silvio. Hernando, adelante. Ya abrí el micrófono. Dale. Bueno, yo quisiera profundizar en las palabras que dijo Oscar. Me pareció muy interesante señalar, y dado que él es un economista, pues que el tema del dinero que nos ha señalado Darío, pues es un tema fundamental. Los recursos, los manejos de los recursos, los grandes capitales. Pero a mí me parece que en el planteamiento de Oscar está un planteamiento mucho más profundo, y es lo que en el momento actual se está entendiendo mucho por el concepto de la guerra cultural.
y voy a tratar de expresarlo con un concepto. Si uno mira en este momento la literatura que existe para el análisis de la situación mundial, encuentra con mucha frecuencia, tanto en inglés como en castellano, una palabra que en inglés es narrativa, narrative, y en inglés y en castellano nosotros lo traducimos como como los relatos, narrativa en inglés, relatos en castellano. Y lo que es interesante encontrar en el momento actual, en la situación, por ejemplo, entre China y Rusia, entre China, Rusia y Estados Unidos, es que cada uno de ellos tiene su propia narrativa. Ujú. La narrativa norteamericana, pues podríamos decirla, es una figura que es Trump, con todo lo que él ha concretado en una sola palabra, que es MAGA, Make American Great Again. Pero cuando uno ve la parte opuesta, encuentra que la narrativa china, que es muy compleja y sobre la cual pues hemos venido inclusive trabajando, pero podríamos decir que es el famoso tema de la ruta de la seda, que no es un tema puramente geográfico, sino que es un tema de expansión cultural de la China para apoderarse, por decirlo así, o para tener un papel cada vez más significativo en todo lo que es el comercio mundial. Ese, diríamos, es el concepto de la narrativa. Y si uno toma el tema de Rusia, existe un autor que se llama Karaganov, que es el que ha tratado de sintetizar el concepto que hay detrás de todo el trabajo que está desarrollando Putin. Él habla de un concepto que es Eurasia. Y ese concepto de Eurasia, visto desde el punto de vista de, de- del antiguo imperio ruso, de la Unión Rusa Socialista Soviética, es que Europa es simplemente una península de lo que es Eurasia y que Rusia es la que tiene la capacidad de unir lo uno y lo otro y de ejercer una influencia total sobre lo uno y lo otro. Entonces uno encuentra que detrás de todos estos conceptos de la lucha por el petróleo y el problema de la utilización de las armas y el enriquecimiento real que está ocurriendo, pues yo creo que en esas industrias que producen armas, las dificultades que estamos enfrentando en este momento con el problema del petróleo, pues que ya como decía Reinaldo, va uno al mercado y la siente. Simplemente el problema de la inflación lo estamos sintiendo diariamente. Está obedeciendo a ese primer tema que hemos señalado, de que es la guerra cultural. Y Ujú. como esencia de esas narrativas, del enfrentamiento de esas narrativas, sí hay un concepto que ha sido trabajado en Europa desde hace mucho tiempo, visto como la crisis de Occidente, Ujú. que en una figura mucho más profunda significa hasta qué punto el mundo occidental que predominó a partir del año 1945, después de la guerra, está llamado a calificar servicios. O sea, los conceptos en ese momento se configuraron, la narrativa que se construyó, es una narrativa que está en crisis. Y ahí dentro de esa narrativa hay muchos autores que están trabajando un tema que alguno de nosotros ya ha señalado anteriormente, que es el tema de los derechos humanos. Recordemos que esto lo hemos visto en otras oportunidades, cuando hacíamos el análisis de, de la situación de los derechos humanos, en las cuales hay una teoría muy compleja a nivel de las naciones de la ONU, en la cual la Carta de los Derechos Humanos, que aparece en el año 1947, que es la narrativa occidental por excelencia, dicen muchos países que no es aplicable. Y eso en África y en América Latina existen en este momento tendencias muy claras a desvirtuar el concepto. Y dicen que no son aplicables
porque nunca lo han sido y porque a la hora de la verdad ni los países africanos ni los países suramericanos participamos en la redacción de los mismos. Y que por lo tanto tenemos que hacer una nueva carta de aproximación al concepto de los derechos humanos. Y ese concepto de los derechos humanos, quiero profundizar un poquitico más, está basado en que en la Carta del año 47 se refleja el gran problema que tuvo la cultura occidental con el Holocausto. Y como razón de todo, en el planteamiento de la Carta de los Derechos Humanos está el factor de la defensa del individuo en frente al Estado. Y muchos países en este momento, inclusive Rusia, muy claramente asume un papel, dice, tenemos que romper ese desequilibrio que hay. Y tenemos es que devolverle a dar a los estados un poder mayor sobre los individuos. Y eso en el fondo es la visión socialista moderna. De tal manera que dentro de todo este concepto de la guerra, tenemos que ser conscientes de todos estos factores filosóficos y, diríamos, psicológicos y comunicativos, hablando un poco de Habermas, que están jugando un papel muy importante en todo este planteamiento que estamos viviendo. Y un poco para pensar en la preocupación de Reinaldo, yo creo que debiéramos hacer un esfuerzo por profundizar y para hacer que nuestras generaciones y la gente nuestra profundice sobre estos temas. Porque si no hay un conocimiento más a fondo a nivel de la intelectualidad y de los profesionales sobre esta temática, es muy factible que las decisiones que se tomen, las decisiones de política, no solamente individual, sino de política social, pues sean muy reducidas y no estén bien orientadas. No sé si tal vez me extendí demasiado, pero simplemente planteo de nuevo ese tema de lo que es la guerra cultural. Qué bien, Hernando. Estupendo, estupendo aporte, buenísimo. Permíteme un pedacito de lo que acabas de decir de los derechos humanos y de la cuestión del individuo, el respeto del individuo que salió de toda la Carta de las Naciones Unidas, etcétera. Me hace un contraste inmediato con lo que estamos viendo con el grupo de Silvio que va a ir a China y las presentaciones que nos han hecho sobre el papel de China aquí y la narrativa, para hablarlo en términos comunes, que tienen los chinos del valor de lo colectivo por encima de lo individual y de que nosotros lo decimos pero no lo vivimos. Nuestra cultura occidental es netamente individualista. Eh, Hablamos de democracia, pero desde que me respeten mis derechos humanos y hago lo que se me da la gana. Silvio decía una vez en una reunión, sí, sí, pero ¿y qué? Y que la libertad individual y todo. No, no, no. Es que aquí lo colectivo y el ejemplo de China es brutal de cómo ha crecido y ha cambiado y está calladito en todo este negocio de la guerra. Está esperando que se den duros, se maten, se destruyan y todo. Pero ellos no están ni jugando en esto. Aparentemente sí, que le mandarán armas al uno o al otro, pero veo yo que aquí hay un cambio cultural también muy profundo. Y ellos piensan que la civilización occidental está en decaída y en decadencia y que hay algo diferente que es lo que ellos han hecho por miles de años, ¿no? Es mi percepción. ¿Quién más? A ver, levanten la manito o liberen el micrófono. Silvio. Yo sigo pensando que la Tercera Guerra Mundial, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Lo que pasa es que no ha explotado eh, en toda su dimensión, pero todos los actores estamos involucrados. Es decir, esto afecta a todo el mundo. Y si esto continúa 4, 5, 6 meses, pues la crisis va a ser a nivel mundial y, y con tanta gente irracional, tanto del lado de Irán como del lado de Israel, como del lado de Estados Unidos,
cualquier soldado que haga una barbaridad puede generar realmente una crisis militar mucho más profunda. Es decir, alguien que decida por sus propias convicciones o como decía Hernando, por su propia narrativa, destruir una planta desalicinadora, pues eso genera problemas completamente incontrolables. Y en este momento, pues las consecuencias, como decía Reinaldo, pues ya se sienten en el supermercado, en la bomba de gasolina, y poco a poco se van sintiendo más. Entonces yo sí creo que estamos en una tercera guerra mundial de proporciones muy pequeñas en este momento, pero que puede escalar feamente y, y no sabe uno hasta dónde pueda llegar. La, la- la gran duda es si todo lo que están hablando, porque las noticias las hablas y ese, el dinero puede parar todo. Ahora están hablando de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos y que está a punto de reventar y Irán dice que no, pero los gringos dicen que sí y no les conviene y se puede comprar cualquier cosa. Es mi percepción, no sé, Hernando, ¿se nos cayó Hernando? Digo, Rigoberto, perdón, adelante. A mí me parece que Hernando tocó el punto. Yo pienso que él dio donde era cuando él dice que los estados quieren tener más control sobre la gente. Y en este caso, tanto China, que la ha tenido tradicionalmente porque su revolución cultural y después lo que ha llegado ha sido lentamente, casi que los que están viviendo nacieron con eso. O sea, ellos no están, no han vivido el otro mundo occidental. Y el señor Trump y el señor Putin y el señor de Israel, Netanyahu, quieren tener más control sobre la gente, pero lo están haciendo en una forma cuando ya nos hemos acostumbrado, entre comillas, a, como decía Silvio en alguna vez, salimos a protestar en Tiananmen y entonces esa es la libertad famosa que queremos tener. Pero el mundo nos está demostrando que China está avanzando mucho más que nosotros y no se está desgastando, está esperando a ver dónde, en qué momento sale, pero no se ha desgastado. Mm. ¿Algo más? Óscar, está bueno este diálogo. Hernando, no sé si podrías profundizar un poco más, que usted es un gran lector de la filosofía, en las tesis de Habermas, el filósofo que acaba de morir, que escribió sobre la teoría de la acción comunicativa y sobre la historia de la opinión crítica, de la opinión pública, no me acuerdo bien. Yo no lo he leído, pero lo he leído a través de terceros autores que lo han analizado. Pero él profundiza en este tema que estaba diciendo ahora Rigoberto, de cuál es el régimen democrático que nos conviene, si es el Ujú. parlamentario o si es el presidencialista. Porque el parlamentario, pues el de Alemania, Inglaterra, España, que es tan diferente a lo de los países latinoamericanos, que es presidencialista, de alguna manera durante el periodo que dura el primer ministro, pues lo controla, hay como mayor equilibrio entre las diferentes instituciones del Estado, pero la democracia en los países presidencialistas solo la ejercemos cada 4 años. Eso es lo que dice Habermas. ¿Y qué es cada 4 años? Cuando voto por el presidente y luego lo dejo libre para que haga lo que le dé la gana o cuando voto por el Congreso. De una forma u otra, en el Congreso norteamericano, que no es sino bipartidista, pues un partido controla al otro, pero cuando yo caigo a Colombia o a estos países latinoamericanos, es un despelote total, porque además de todo el proceso de corrupción que tenemos entre 30 partidos que se venden, no tenemos más forma de controlar al régimen presidencialista sino cada 4 años. Entonces uno llega a la conclusión de que con un régimen presidencialista eh, tenemos un Estado que es el que quiso inventarse el presidente. Y eso nos lleva a ver si esto es lo que nos conviene a nosotros o si, como lo dice Habermas, de pronto deberíamos regresar
a la democracia ateniense, que era únicamente una democracia de los ciudadanos, de los ilustrados filósofos, y no del pueblo llano que no sabe votar. Es un tema Mm, grave para discutir. qué bueno, qué interesante. Hernando. Bueno, por cierto, yo he perdido la conexión un momento porque estoy aquí en la finca y tengo a veces problemas de electricidad. Mira, realmente leer a Habermas es una de las cosas más complicadas que cualquier persona quiera hacer. Y pues los que hemos intentado tratar de profundizar en el pensamiento de Habermas, pues siempre hemos encontrado muchas dificultades porque él utiliza un lenguaje muy propio y casi que creería yo, él creó un nuevo lenguaje para expresar la filosofía. Pero bueno, partamos de un hecho fundamental para poderte dar una respuesta. Y es que la teoría de la comunicación de Habermas está basada sobre el hecho de que la comunicación es un diálogo y el diálogo necesariamente siempre es, por un lado, entre iguales y por otro lado, participativo. Algo de lo que estamos haciendo en el día de hoy. Cada uno de nosotros explica su punto de vista, escucha, porque un diálogo no puede haber si no hay escucha, y trata de entender lo que dice el otro, y uno puede plantear su punto de vista diferente o divergente sin que haya por ese motivo una causa mayor, o sea, que uno tenga que decir entonces es mi enemigo porque no partió de ese punto de vista. Entonces, el concepto de la comunicación participativa en Habermas es importante. ¿Qué pasa cuando esto se aplica al concepto del Estado democrático? No al concepto de la democracia, sino al concepto del Estado democrático. Y fíjense, verá que son dos cosas que se complementan, pero no es lo mismo. La democracia desde el punto de vista práctico es la capacidad de expresar la voluntad común y de llegar a consensos y acuerdos comunes para el manejo de la cosa pública. Ese es básicamente el concepto de la democracia. El Estado democrático es un derivado de ese consenso. O sea, el Estado como tal existe, y por eso se habla de un contrato social, por un contrato real o ficticio entre los ciudadanos para decir, nos vamos a gobernar de tal manera. Y por lo tanto, el decir cómo nos vamos a gobernar desde el punto de vista de la tradición latina, lo hacemos a través, y ojo, utilizo la palabra latina, lo hacemos a través de las constituciones. Y Ajá. por eso, principalmente después de la Revolución Francesa, en los estados que se crearon, en las naciones que se crean después de la Revolución Francesa, y ahí interviene mucho el pensamiento francés. Los estados como tales tienen en cierta manera, una manera de ser diferente de la democracia, o sea, de lo que es esa participación permanente y continua que debiera existir entre los ciudadanos para modificar las leyes. El Estado Ujú. sajón, en ese punto de vista, fue mucho más inteligente. Y en lugar de tener que hacer una constitución como constitución inmodificable, siempre está creando permanentemente a través de la reflexión los elementos para la transformación misma de la ley. Y por lo tanto, el Parlamento, la elección, la construcción de un Parlamento tiene un valor tan fundamental. El hecho de que muchos estados en este momento, todavía y muy especialmente en América Latina, consideramos las constituciones como algo completamente fijo y casi que diríamos inmodificable, hace que no podamos estar siempre de acuerdo con todos los avances Ujú. y en cierta medida trata de disminuir la calidad y la frecuencia de la elección, o sea, de las decisiones que tiene que elegir el constituyente primario. Mientras que en los estados que son de carácter parlamentario, eso está ocurriendo permanentemente y por eso al primer ministro lo cambian
Y no duró sino 6 meses, pues lo cambiaron. Pero no están cambiando a la persona y la están cambiando en razón de que cumpla con los objetivos mismos de lo que es realmente una democracia participativa. Eso realmente tenemos que ser conscientes. Es algo en lo cual nuestro país, y yo digo muy especialmente, tenemos que tener una visión un poquito, tenemos que tener una visión diferente. Ujú. Y fíjese, verá que no se trata de cambiar la constitución, porque caemos en lo mismo. Es cambiar la manera como se participa, Ok. que es el parlamentarismo. Y entonces, la verdadera ejecución de la democracia estaría en esa posibilidad de parlamentarismo. Y que puede ocurrir cosas como estas. Elegimos, pero al cabo de 6 meses nos damos cuenta de que nos equivocamos y nos toca cambiar. Pero a lo mejor nos va tan bien que los 4 años no son suficientes y los convertimos en 8. ¿Me entiende? Qué bien, qué bien. Entonces, desde ese punto de vista, un poco como porque Oscar me pone esas tentaciones, yo trato de hacer esta síntesis para que nos ayudemos a entender un poco lo que es la situación que vivimos en nuestros países. Qué bien, Hernando. Buenísimo, buenísimo. No lo había entendido tan claramente. Reinaldo, levantaste la mano, ¿no? Ya, sí, está buscando el micrófono. Se me hace que quiero aportar una idea un poquito diferente a todo lo que han hablado, que me parece extraordinaria esta reunión, porque nos hemos permitido el lujo de compartir los puntos de vista de cada uno, como decía Hernando, sin necesidad de pelearnos, sin necesidad de angustiarnos, sin necesidad de convencer a nadie. Esta es la manera como yo estoy viendo la situación y es el aporte y ahí la dejamos para la reflexión de todos. Me parece que estamos además siendo, ¿no?, testigos y en cierta medida secundarios participantes de un nuevo mundo que va a surgir después de que acabe este despelote, que va a ser totalmente diferente. Vamos a salir de toda esta tercera guerra mundial muy parecido a como fue la segunda, como fue la primera, porque está siendo una situación mundial que está haciendo temblar los fundamentos sobre los cuales veníamos viniendo y sosteniendo nuestras posiciones ideológicas. Me parece que realmente hay unas dos tesis fundamentales en las que vamos a ver qué van a salir, pero es el valor del individuo versus el valor de la colectividad. Vamos a tener que encontrar una síntesis entre que sea aceptable para la mayoría, en donde la colectividad es un fundamento absolutamente necesario, pero que la individualidad no se pierda del todo en sacrificio de esa colectividad. Porque aquí realmente me parece que han hecho muy buena la presentación, que es el conflicto de dos ideologías mundiales, y sobre todo la de la China, pero que vamos a ser testigos presenciales de que después de este conflicto vamos a tener un mundo totalmente renovado. Qué bien, Reinaldo. ¿Quién más? ¿Quién más? Se escuchan las opiniones. Esto está muy interesante. Y A ver, los calladitos. William, William, libera el micrófono, William. Una pregunta para ti, Darío. El presidente de España se ha negado a entrar en este conflicto. ¿Cómo se está viendo el conflicto Irán, Estados Unidos e Israel en España y en Europa en general? Me preguntaste lo que estaba pensando que estaba pasando. No sé, ustedes lo han visto probablemente en las noticias. El tipo del principio le dijo a Trump que no podía usar ninguna de las bases aquí,
para que España no iba a comprometerse con la guerra. Y eso hizo que la gran mayoría de los países de la Unión Europea tampoco. Trump se está burlando de la OTAN porque les dice cobardes, porque no fueron capaces de aliarse con él para ir a defender el estrecho de Hormuz. Eh, yo creo que Europa, sabiendo muy bien que su situación geopolítica de vecindario con Rusia, que tarde o temprano tendrán que arreglarse el asunto con Ucrania, eh, no se puede arriesgar a eso. Es decir, España, si me preguntas por España, hoy salió que España ha doblado sus esfuerzos de acceso al petróleo de Argelia. Argelia es el gran proveedor de gas líquido y de petróleo para España. España no sufre por la falta del petróleo ruso, como lo sufre Alemania o Francia o los países nórdicos. Entonces tiene una posición privilegiada porque tiene petróleo viniéndole por el sur. Y eso, pero eh, de acuerdo con lo que decía Hernando, eh, aquí ayer, antier, hubo decretos presidenciales que no necesita va al Parlamento y hoy el Parlamento aprobó las medidas anticrisis. Es decir, en España mañana ya hay un estímulo al uso del carro eléctrico en lugar de la gasolina. Hay un subsidio para la gasolina para bajar los precios. Es decir, ya empezó en acción. Es decir, se reacciona y lo que decía Hernando, cuando hablaba Hernando decía, a mí al principio me parecía horrible asistir en la televisión porque nos pasan todos los debates a la pelea en el Parlamento entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, eh, pero es una pelea dura y se dicen hasta misa, por no más palabras, pero es el diálogo que también tiene sus exageraciones, tiene sus comunicaciones, pero que al final de cuentas se hace una votación y el que ganó, ganó y listo. Además que hay un gobierno de la oposición que funciona, tiene un equivalente la oposición que está funcionando y da su opinión sobre todo lo que quiera y tiene el tiempo para hablar exactamente como el partido de gobierno, y funciona en base a alianzas. Alianzas con el uno, con Vox, con el otro, con Podemos, pero todo es un diálogo que funciona. Y lo que decía Hernando, este señor Pedro Sánchez, en mi opinión espectacular, lleva 7, 8 años, y lo han querido tumbar 20 veces y cada uno llama corrupto al otro, más corrupto al otro. Eso de corrupto es general en todo el mundo, pero cuando llega el momento de que hay que hacer una votación para una crisis, hoy votaron casi unánimemente, ganaron fácilmente la votación del presidente. Entonces, creo que lo que dice Hernando me aclaró mucho de la eficiencia de eso. Y hay votaciones a cada rato en una provincia, en una comunidad autónoma, en otra, y ahí se va sintiendo cómo está funcionando, porque los presidentes de las comunidades autónomas son como presidentes de un departamento, con su parlamento, con sus cosas. Está bien distribuido el poder a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Esta es mi síntesis de tu pregunta, William. Creo que funciona bastante bien. Comentarios. Eh, bueno, si no hay más comentarios sobre esto, yo quería preguntarles, porque estoy interesadísimo en ver el resultado de esta dinámica, de llegar, coger el grupo, sacar las principales ideas. La próxima vez lo haremos más sofisticadamente, una votación. Pero, ¡pum!, rapidito se llegó a un tema y el tema nos hizo participar increíblemente. Yo creo que pocas veces habíamos tenido tanta participación, Reinaldo. Una sugerencia, Darío. Realmente la presentación de todos los que han intervenido han sido supremamente rica en datos históricos, perspectivas históricas que realmente no se encuentran fácilmente en ningún libro con ese volumen de síntesis.
yo te sugeriría que le pidas a Chat GPT, a GPT. inteligencia Sí, artificial, que haga un resumen coherente de todas esas presentaciones en una forma organizada, que eso nos ya está. enriquezca y va a ser extraordinario como herencia de esta reunión. No necesitas pedirlo. Desde el comienzo, la inteligencia artificial de Zoom está haciendo un resumen y se los puedo mandar mañana mismo. Es decir, sale el resumen de todo, quién dijo qué, quién dijo nada. Todo es impresionante la capacidad de síntesis de esto. Goyo entró. Ah, perdón, está entrando. Rigoberto, adelante. Otra sugerencia quería yo, se me hace muy interesante esa votación por temas, pero creo que, por lo menos en el caso mío, hay gente aquí muy preparada, que valdría la pena que esa votación se hiciera 8 o 15 días antes de la votación, con el fin Ajá. de llegar un poco más contextualizado, estudiado el tema y podríamos profundizar aún más, pero me parece muy interesante esa apertura. Bueno, buena sugerencia, me gusta la sugerencia porque se puede preparar más, pero por el otro lado, fíjense lo que es agarrar un tema que nos está impactando a todos ahorita, en este momento. Es decir, si fuera hace 8 días, probablemente no era tan fuerte como está hoy, eh, o temas que ayer pues, sucedió la noticia y que aquí lo que vale es qué tan profundo ha estudiado Hernando o Silvio con los especialistas el tema que lo propusieron, porque lo habían visto, y eso nos lanzó a que cada uno soltara su idea. William. Sí, mm, yo quise en un momento invitarte a que los que estaban callados participaran, mm, porque yo me pregunto por qué no intervinieron. ¿Será porque no se escogió su tema? ¿Será porque sienten que no tienen suficiente tema para opinar? Pero sí me quedó la inquietud de personas como Jorge Luis que quedaron calladas. Y ujú. hay O como directas ahí, Alberto Jorge Luis. Betancourt. Tiraron al primo al charco. A ver, le están pidiendo opinión. ¿Qué opinan de esto? Tanto Alberto como Jorge Luis. Pero hay que liberar el micrófono Lo primero, porque sí. primero, sí, no, Ya. lo primero iría a la sugerencia operativa. Creo que es importante también que al presentar el tema a cada uno, le demos un espacio de 1 minuto, 2 minutos para que sustente la propuesta, que Ajá, no sean, que no sean solamente títulos, ¿no? ajá. Sino bueno, ¿por qué propongo yo esto? Y me imagino que hay mucha riqueza de información que no quisiera que se perdiera. Ujú. Dos, ¿por qué he estado tan callado? Porque es que hay una cantidad de cosas que se atraviesan en la cabeza que no logra uno tener una idea fija y realmente Hernando y los demás han puesto la vara bastante alta, pero coincido con muchas de las observaciones. Estamos en un nacimiento de una nueva civilización donde todo lo nuestro, entre comillas, se ha puesto patas arriba. Creo que y creo que el mayor acierto es el de Hernando de ubicar esto como una guerra cultural. Es una guerra es decir, la guerra es para imponer un nuevo orden mundial. No hay no hay otra salida. Y entonces aquí lo cultural tiene un peso enorme en la manera, en la forma como se está llevando. Por eso ya que yo propuse la idea de que qué pasa con los derechos humanos. El lenguaje de los derechos humanos ya se acabó. Cuando Trump dice, a mí no me interesan los organismos internacionales, mi ética es la que vale, textualmente, ¿ah? Citado por la prensa. Entonces, dice uno, ¿en dónde estamos? ¿En qué mundo estamos? Y entonces me parece que somos espectadores y actores indirectos de un cambio tremendamente fuerte que no sabemos para dónde va, por un lado, y que nos está moviendo el piso de todo lo que nosotros creíamos, ¿no? Mm, Es decir, sí. cuando ya se salió de la Organización Nacional de la Salud, y ha amenazado con salirse de Naciones Unidas, y de ahí todo lo que venga por delante, ¿no es cierto? Orbán en Hungría,
Es decir, es totalmente el mundo al revés. Tengo en la cabeza un artículo muy interesante que se lo recomiendo a todos porque realmente a mí me ayudó muchísimo a entender la situación o a enredarme más del argentino de Caparrós en el país de Madrid, que se llama Es la estupidez, estúpido. Y fundamentalmente lo que el tipo dice es algo que nos hace pensar, ya que los inteligentes no pudieron gobernar, ni con los inteligentes puede llegar a ningún lado, démosle el poder a los brutos, como yo, Mm. ¿no? Por qué tiene millones de seguidores Trump? Hombre, es eso. Llevaron 50 años prometiendo democracia, igualdad de derechos. No lo lograron los estudiosos, la inteligencia. Entonces, a ver, dejémosle a los estúpidos, a los Milley, a los Trump, a ver qué hacen. Parece un argumento muy tonto, pero no hay otra explicación. La Sí, mayoría de la masa, la mayoría de la masa, entonces ya culturalmente hay que definir esto de estupidez. Hombre, de alguna manera Trump es más cercano a mí, el dueño del bar de la esquina, el del mercadito, ¿no? Entonces, a ver, démosle a ver qué hace, como Milei. Quiere destruir todo. A ver, dejémoslo con la motosierra, que haga lo que quiera. Entonces, ahí donde yo digo, hay reafirmando lo que dice Hernando, hay una revolución cultural a nivel mundial de una cultura que todavía no tenemos ni idea para dónde va y sobre qué se va a basar. Pero lo que creíamos antes ya no vale, Ya, no, no. ya no vale. ujú, Eh, dígame, por favor, dígame, Naciones Unidas, dígame el organismo de Europa, ¿no es cierto? Totalmente inoperantes. La guerra sigue y me da la gana y mañana está por el ejército de Hormuz y nadie hace nada, nadie tiene la capacidad de hacer nada. Entonces, realmente estamos en un momento para mí la palabra es incertidumbre, donde la ujú. estupidez nos está gobernando y la estupidez es seguida y aplicada por millones. Gracias, Jorge Luis, ¿Eh? gracias. Y quería Eh, quedarse callado, ¿no? Sí, hay una reflexión que se me viene a la cabeza y perdonen que me meta tanto, pero es que eh, para mí el gobierno de Trump es el gobierno de las empresas, del empresario, que nadie lo puede negar, que no tiene piedad con nada. Lo importante es ganar dinero, Mm. ganarse su dinero y hacer crecer a su empresa. ¿Y quiénes estaban en la posición de Trump? Los multimillonarios de las grandes tecnológicas, que son los que están ganando el dinero más grande, y los petroleros, ¿no es cierto? Entonces, lo que decía Silvio cuando habló sobre esto, es que aquí estamos ante la maquinaria empresarial más desarrollada del mundo, queriendo ganar lo máximo sin importarle si es democracia o es autoritarismo o es dictadura. Y créanme, consiguió los votos prometiéndole a la gente que iba a sacar a todos los bandidos, a los latinos, a los inmigrantes, a las minorías que eran bandidos, que eran violadores, etcétera, etcétera. Y la gente votó por ellos. Ahora, ¿qué pasa? Mi pregunta es, ¿qué pasa si antes de mitad del año o después de mitad del año este hombre, primero, saca a los ayatolas? Segundo, saca a Maduro de Venezuela? Tercero, saca a los Castro de Cuba, que está a un pie de hacerlo, por encima de los derechos humanos y de los apagones y el sufrimiento y de todo esto. ¿Quién no va a votar por él en los Estados Unidos, que son cubanos, que son, es decir, venezolanos? Le resolvió algo que el mundo entero lleva años esperando que tumben a los Castro, los cubanos, los iraníes esperando que tumben a los ayatolas.
y los venezolanos que saquen a Chávez y a Maduro. Eh, Estoy seguro que el tipo va a decir al final, miren, me tienen que dar el premio de la paz después de las guerras que ha hecho. Entonces ahí donde yo digo, esas ironías son las que me comprueban que esto es dinero y dinero pero gigante. Porque quien va a hacer las negociaciones es el hijo, el yerno de él, Kushner, y el otro, Kiskov, el secretario. Esos dos son los que están allá pegados en Irán, hablando con los poderosos de Irán. A ver cuánto es la plata, cómo voy yo, como decimos en la democracia nuestra, ¿no? El CBY. Para mí es la cosa, es demasiado difícil decirlo porque creo que es, pero es una realidad tremenda. Eh, ¿Quién más? Julio. Bueno, Mira, un poquito como por complementar algo que quedó quizás en el ambiente, es lo siguiente, la relación con el mundo árabe desde el punto de vista de los relatos culturales es una relación muy difícil entre la cultura occidental y lo que podríamos llamar la cultura árabe. Porque básicamente, aunque uno y otra cultura tienen como origen inclusive el monoteísmo, e Ujú, inclusive, si se quiere, en la Biblia a Abraham, la manera como se entiende el concepto de felicidad, el concepto de uso de la riqueza, el concepto de producción de riqueza y el concepto mismo de todo lo que significa la vida social, por ejemplo, el matrimonio, etcétera, son conceptos completamente divergentes. Y dentro de la cultura árabe existen también divisiones muy profundas. O sea, hablar de que la cultura árabe es única y monoteísta, pues es muy difícil porque realmente hay dos grupos muy distintos. Y el grupo que realmente propende por una acción violenta para poder imponer el credo del Corán es distinto a aquel que lo vive desde el punto de vista de la existencia misma de la comunidad. ujú, Entonces, cuando nosotros miramos ese mundo, y ese mundo es el que en este momento, en la guerra que estamos viviendo, también está padeciendo en una forma muy complicada, porque Irán, que pues representa un punto de vista, no es lo mismo el punto de vista ni religioso ni económico que se tiene en Arabia Saudita. Y por lo ujú, tanto, ataca no solamente a a las, eh, a los grupos militares y a las bases militares que tiene los Estados Unidos, sino que en el fondo está atacando a su mismo, no digamos a su misma gente, porque en el fondo también tienen diferentes etnias, sino que ujú. está atacando a su propia cultura. Entonces yo creo que en Sí, el tema de los relatos me gustaría que esto quedara también más o menos claro dentro de todo esto que yo hablé de la guerra cultural. qué bien, Hernando. Buenísimo. Julio Hidalgo iba a hablar. Adelante, Julito. Gracias. Creo que ha sido una experiencia muy buena oírnos, oír los conceptos de cada uno, respetándolos, dialogando sobre ellos y viendo que la preocupación de todos o prácticamente todos es la situación del mundo actualmente. El Papa Francisco decía que él temía una tercera guerra mundial y parece que eso se está dando. ¿Sí? Ahora, que lo importante es el poder y lo que trae consigo, que es la riqueza. El poder, Te silenciaste, Julito. ah, Dale. el poder es precisamente para hacer plata. Eso del bien común
parece que no existe y es realmente una situación básica del cristianismo. Mm. Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Y en las demás religiones también se ha hecho guerras, como lo decía Oscar, desde el primer momento casi de Caín, que acabó con Abel. Es buscar apoderarse de lo que el otro tiene para mejorar su propio estado. Es muy triste, digo yo, pero como decía Reinaldo, ¿qué podemos hacer? Yo creo que algo tenemos que hacer. Aquí en Colombia, algo tenemos que hacer, que no tenemos la posibilidad, eso es mentira, Muy bien, muy bien. de una u Li- otra manera, pero hay que manifestarse, no dejar que otros marchen por nosotros. Gracias. Gracias, Julio. Estupendo, estupenda contribución. Eh, bueno, Rigoberto, adelante. Pido disculpas por intervenir tanto, pero No, el hombre, tema no. está tan interesante y estoy aprendiendo tanto de ustedes. Quiero transmitirle lo que estoy haciendo desde hace unos años y en concreto en la campaña de hoy de Colombia para aterrizar un poco lo que hemos hablado. Y yo lo que veo en la gente, ya cuando coge uno el periódico, el papel para entregárselo y ve mm, la respuesta no verbal y el contenido que tiene la gente es un contenido vacío, no hay reflexión, no hay discusión, hay la emoción, aquel que grita y que dice que el otro es un tal por cual y ese es el que emociona. Dice, oiga, pero entienda y mire un poquito la historia para atrás y mire lo que ha pasado. Entonces, no sé a dónde vamos a llegar y de dónde, y los jóvenes sí que más cuando viven pegados a sus redes, o sea, al video de turno, al que vote, al que maneje más los medios, las redes sociales. Entonces, si nosotros, perdóneme, si elegimos los brutos, pero los estúpidos somos nosotros que los elegimos porque no tenemos conciencia de la importancia de designar un buen señor, comenzando porque lo primero que deberíamos hacer, como dice Julio, y me parece muy válido, lo primero que tenemos que elegir es un buen ser humano. Y si elegimos un ser humano que tiene una historia que no es convincente, estaría descartado. Yo lo sé que estoy diciendo teorías que no son fáciles de aplicar, pero uno dice, a ver, este señor, mire la historia que tiene, ¿cómo va a dar cómo va a tomar buenas decisiones por los demás si ni siquiera con él mismo ha tomado buenas decisiones para su vida? Mm. Sí, el tema muy, muy delicado. Yo creo que tendremos que conversar también pronto sobre la misma política en Colombia. Alguien sugería que hiciéramos algo que hicimos hace 3 años o 4 años, y era hablar de las, lo que quisiéramos que tuviera el próximo gobierno a nivel de soluciones a los problemas que hay, y que hiciéramos una tertulia en ese sentido, sin ofender a ningún candidato, sino las propuestas. ¿Qué tipo de propuestas me llaman la atención? ¿Qué tipo de propuestas me estoy inclinado a votar? ¿Qué tipo de soluciones a los problemas de todos los que hay ahí me llaman la atención? De repente llegaremos a formular una tertulia en que lo hagamos de manera constructiva,
para ayudarnos mutuamente. A muchos decían que les parecería interesantísimo que pudiéramos tener eso antes de las elecciones y yo creo que debemos hacer eso para ser concretos, ayudarnos en ese sentido a ver las cosas un poco mejor unos a otros, sin ningún sesgo partidario, sino a nivel de propuestas. Pero me parece un punto importantísimo. Eh, bueno, yo creo que ya le dimos vuelta al tema, fue supremamente interesante captar el tema más común y hablar como se habló hoy fue estupendo. Muchísimas gracias a los que tienen un poco más de historia y sustento e investigación, Hernando, Silvio, todos los que contribuyeron para que pudiéramos ver un poquito más claro qué es lo que está pasando en este conflicto entre pues Estados Unidos, Israel e Irán y todo lo que hay por detrás. Eh, yo creo que está suficiente la información. Quiero gastar 2 minuticos con un comentario que me parece importante. Las próximas tertulias sería el próximo jueves, que es Jueves Santo. Entonces el equipo coordinador ya, como siguiendo la tradición de los últimos 6 años, preferimos que todo el mundo vaya a la iglesia, a visitar monumentos, a rezar, todas estas cosas, y si no, pues que se vayan de vacaciones. Pero el Jueves Santo entonces no vamos a tener tertulia. La próxima semana no hay tertulia. Y hay un cambio que es importantísimo, que también el equipo coordinador estuvo de acuerdo, es volver a lo que hicimos el año pasado en función de los amigos europeos, que hoy no hay nadie, pero que en el verano puede ser que vengan más, es regresar las tertulias a las 2 de la tarde, hora de Colombia. Eso para facilitar que los que estamos de este lado no estemos cayéndonos en la mitad de la tertulia, que sea a las 9 de la noche para nosotros, de 9 a 11. Y el año pasado hicimos el ensayo y funcionó bastante bien. Entonces, después del 2, el 9 de abril, tendremos una sesión donde vamos a ver un video que ha estado circulando y lo vamos a pasar que es de Roger Penrose, un hombre que hizo Premio Nobel de Física del 2020. Se los voy a mandar para la sesión del 9. La idea es que lo veamos, es un videíto de 20 minutos y tal vez en la misma sesión lo veremos, pero si quieren preparar alguna reacción a ese video, el video se llama La masa de un árbol no viene de la tierra, la ciencia lo demuestra. Eh, Bastante interesante, cayó en nuestras manos, lo propuse en el equipo de coordinación, entonces vamos a hacer un análisis de eso y el que quiera escribir algo antes de la reunión, pues lo puede hacer. Para el 16 todavía no tenemos algún tema decidido, pero el equipo de coordinación lo decidirá mañana, pero quiero anunciarles que para el 23 de abril hoy por la tarde tuve el privilegio de concretar a Germán Ferro Medina, hermano de Alfredo y hermano de Marta, la esposa de Jaime. Y Germán nos ha prometido una charla sobre una entrevista, pero el tema es el río Magdalena, pero el título me lo mandó ahorita por la tarde y permítanme un segundo porque es que es importantísimo. El tema que él propone es el Magdalena navegando por una nación. Eh, Creo que los que han conocido la entrevista que le hicieron hace poco estarán de acuerdo que va a ser un tema supremamente interesante para todos nosotros. Eso para el 23. El 30 conseguí de nuevo a mi primo Hugo Cuevas, que nos va a hablar sobre poesía y oralidad. Oralidad. Es un ensayo, es algo que quiere mostrar. Y el 7 de mayo conseguimos de nuevo también a Gabriel Silva Luján, que nos habló sobre la geopolítica mundial y ha estado de acuerdo en que nos va a hablar sobre las familias y la educación superior de calidad en Colombia.
él trabaja en esto. Entonces, tenemos, necesitamos concretar para el 16 de abril y tenemos tertulias hasta mayo ya confirmadas. De nuevo, la tertulia de la semana entrante no hay por ser Jueves Santo y la del 9 de abril es sobre el video de Roger Penrose que les pasaré a todos. Mi opinión es que la reunión ha sido supremamente interesante, la metodología muy exitosa y la participación altísima. Comentarios, preguntas. Bernardo, bienvenido. ¿Cómo te fue en tu trabajo médico? Gracias. Sí, me hicieron un examen de la laringe, una estroboscopia, le meten a uno un tubo, lo ponen a cantar en diferentes tonos. Eso no es No problema para tengo ti, por ¿no? ahora ningún pólipo, pero sí hay una inflamación ahí harta, más debido a reflujo que a otra cosa. Pero también me ordenaron una terapia porque con la vejentud las cuerdas vocales no responden tan bien. Opa. Y como tengo que cantar con frecuencia, entonces con frecuencia me pongo ronco. Pero el resto está bien. Bueno, póngale cuidado a esa voz. Eh, Goyo, adelante, Goyo. Ante todo, me perdonan que no sé por qué no funcionó la cámara. No tengo cámara en este momento y como entré tarde dije no vamos a poner a salir y volver a entrar con cámara. Lo segundo es contarles que mañana me cambian el marcapasos, entonces espero que tenga Opa, pilas nuevas a partir de mañana. opa. No estuve ahora porque estaba en lo prequirúrgico, el anestesiólogo y demás. Entonces ya. Oye, pero gracias por el esfuerzo y suerte mañana. si yo llegué tarde por esa razón, también estaba por fuera. Muy bien. Mañana tenemos la Asamblea de Naciones Unidas, me toca, no en Nueva York, aquí, los pensionados, me toca ser el secretario de la reunión desde las 8 de la mañana y terminaremos al mediodía. No hay Me toca problema. escaparme de nuestra reunión de los viernes. No importa, no importa, tranquilos. Muy bien, muchas gracias a todos por su participación, por sus intervenciones. Creo que la metodología funciona y si el 16 no tenemos tema, volvemos a hacer este tipo de desconferencia. Muchas gracias para todos. Gracias. Una feliz noche. Tarde, Ok, digo.